saludo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga grande y ricamente en este hermoso día del Señor. Amén. En esta hora nos hemos reunido con el propósito de estudiar un tema muy importante, se los digo por anticipado. Es demasiado importante porque tiene que ver con nuestra salvación en el tiempo del fin. Tiene que ver con nuestra relación con Cristo, porque para que Cristo venga a buscar una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, como dice el libro de Efesios, nosotros tenemos que pasar por la experiencia que hemos de hablar en esta hora. El tema tal vez va a ser un poco extenso y no lo vamos a poder cubrir en el transcurso de esta hora, y es por eso que estamos exhortando a cada una de las personas que están aquí presentes, que si está en sus posibilidades y desean quedarse esta tarde después del almuerzo para la segunda parte de este estudio, están cordialmente bienvenidos. Pero sabemos de que muchos de ustedes tal vez tengan compromisos ajenos a su voluntad y no lo puedan hacer. Recordarles siempre de que estos temas están siendo grabados a través del video y que usted posteriormente los puede obtener gratuitamente. Como siempre, le exhortamos a través de esta iglesia, siempre les decimos que aquí nosotros venimos a estudiar, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Aquí nosotros estudiamos la Biblia. Aquí nosotros dejamos que sean las Escrituras las que nos hablen, porque es la palabra de Dios la fuente de vida eterna. La palabra de Dios es vida para nosotros. Por eso el salmista David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que les exhorto en esta hora de que estén preparados, de que nada que a nuestro alrededor nos distraiga, que podamos tener nuestras Biblias listas para buscar los textos que hemos de buscar, para que tengamos nuestras libretas listas, porque yo sé que muchos de ustedes traen vuestras libretas y apuntan cada uno de estos temas o de estos textos que se leen detrás de este púlpito, y así podamos todos juntos leer lo que dice el Señor en su palabra. Como ustedes pueden ver aquí, esta foto es muy familiar para muchos de ustedes, tal vez un poco pequeña para las personas que están en la parte de atrás. Bueno, para los que tienen visión 20/20 como el hermano Marcos, lo pueden ver perfectamente, pero este es un cuadro del santuario a manera de ilustración del santuario terrenal cuando el pueblo de Israel estaba aquí en el desierto o en esta tierra, cuando fue sacado de Egipto y cuando Dios le dice a Moisés que edificaran o que levantaran un santuario. Nosotros, todos ustedes que estudian la palabra de Dios, conocen el santuario porque han estudiado acerca de este tema específicamente en muchas ocasiones. Aquí en esta iglesia hemos hablado mucho del santuario, pero para ilustrar el mensaje de esta hora, porque vamos a hablar, el mensaje de esta hora lleva como título La puerta abierta y la puerta cerrada. ¿Qué significa ese mensaje para nosotros hoy? ¿Por qué es tan importante ese mensaje hoy más que cuando fue proclamado por primera vez después del chasco adventista en 1844, que ustedes conocen la historia? Bien, ustedes ven aquí al frente el tabernáculo que se encontraba en el centro mismo del campamento israelita, y ustedes saben que estaba encerrado, vamos a decir así, por cortinas, y la primera parte, usted tenía una entrada, tenía una puerta, solamente tenía una puerta de entrada, no tenía 2 ni 3 puertas, porque todo eso representa, todo lo que se hacía dentro del santuario representaba o apuntaba ¿a quién? A Cristo Jesús, que era el Salvador del mundo. Y por lo tanto era una sola puerta, porque Cristo es la puerta de la salvación. Solamente hay un medio de salvación, que es Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Bien, lo dijo Pedro en Hechos de los Apóstoles, se lo dijo al Sanedrín cuando fueron llevados a dar testimonio de lo que ellos estaban predicando, y él les dijo claramente: en ningún otro hombre hay salvación bajo el cielo dado a los hombres, sino en Cristo Jesús.
Cuando nosotros entrábamos, o cuando el pueblo de Israel entraba, o los sacerdotes estaban oficiando allí, la primera parte o el patio se le conocía como el atrio. En esa primera parte, cuando usted entraba al santuario o al atrio, el primer mueble que estaba allí era el altar de los sacrificios. Allí es donde se quemaba la víctima después de que el pecador llegaba y ofrecía ese cordero inmolado, ¿verdad? Que era inmolado, que también representaba ¿a quién ese corderito? A Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando vio ver a Jesús acercándose al río Jordán. El segundo mueble que había después del altar de los sacrificios era la fuente del lavacro, donde los sacerdotes se lavaban sus manos y sus pies antes de entrar a oficiar en el lugar santo. Ni una sola partícula, óigalo bien, de polvo, de tierra, de suciedad, podía entrar a ese lugar santo. Era muy importante, y eso también representa para nosotros hoy el bautismo. Representa el Espíritu Santo. Cuando Cristo fue bautizado en el río Jordán, después de que subió del agua, se abrieron los cielos y descendió en forma de paloma el Espíritu Santo. Cuando el pecador se arrepiente de sus pecados y desea entregar su vida a Cristo, ¿cuál es el próximo paso? El bautismo, una entrega completa a Jesús. Cuando ustedes ven aquí el santuario, el tabernáculo, estaba prácticamente cubierto con cortinas, con pieles de animales. Bien, era una estructura maravillosamente hecha, conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Entonces, cuando aquí ustedes pueden ver, aquí hay otra puerta de entrada al santuario, al lugar santo. En el lugar santo encontramos, y estos son velos, que eso lo vamos a estudiar a continuación, que representaban esos velos o esas cortinas. En el lugar santo encontrábamos 3 muebles, y el primer mueble era la mesa de los panes de la proposición, el pan que se cambiaba todos los sábados. O sea, todos los sábados había pan fresco, y el pan es símbolo ¿de quién? De Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo: yo soy el pan que ha descendido del cielo, ¿verdad? Los judíos le preguntaban: Señor, danos de ese pan, que queremos comer de ese pan. Y él dijo: yo la carne del Hijo del Hombre, el que comiere mi carne y bebiere mi sangre, tiene vida eterna. Ellos no entendían ese lenguaje, por supuesto. Este hombre nos está mandando a comer carne humana, pensaban ellos. Por supuesto, también vemos la lámpara de 7 brazos, también representaba a Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús, ¿verdad? Y también estaba el altar del incienso, prácticamente en la división que dividía el lugar santo del santísimo. Ese altar del incienso también representa a Cristo Jesús, la misericordia de Cristo Jesús, las oraciones que nosotros le ofrecemos a Dios en nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Cuando usted entraba al segundo departamento, encontrábamos el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente había un mueble. Ese mueble era, ¿qué cosa? El arca del pacto que todos nosotros conocemos. Dentro de esa arca del pacto estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y también estaba la vara de Aarón que había florecido y el maná. Sobre esa arca había una tapa. Esa tapa se le conocía como, en español, usted lee la versión en español, dice el propiciatorio, la tapa del arca, la que cubría el arca. Pero en inglés, cuando usted lee la Biblia en inglés, la versión King James, dice la silla de la misericordia. Interesante. Entonces, sobre esa tapa del propiciatorio había 2 ángeles o 2 querubines con las alas extendidas mirando en reverencia hacia abajo, o sea, en reverencia a esa ley de Dios, que es el gobierno, que es prácticamente la base del gobierno de Dios, si ustedes no lo sabían, que ya lo hemos estudiado también en estudios anteriores. Por eso Satanás fue lanzado del cielo. ¿Por qué? Porque se rebeló en contra del gobierno de Dios, se rebeló en contra de esa ley de Dios. Bien, en pocas palabras, para que nosotros tengamos una idea de lo que vamos a hablar en esta hora. Bien, vamos al libro de Apocalipsis, por favor, acompáñenme en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4.
Ahí nosotros vamos a hablar y solamente, óigalo bien, vamos a leer el versículo 1 en esta hora. De ahí no vamos a pasar. El Apocalipsis 4 habla de la adoración en el cielo, que eso lo vamos a estudiar en otros temas posteriores. Vamos a seguir analizando detenidamente cada uno de esos versículos. Así que no se lo pierdan estos temas que van a venir en reuniones posteriores. Pero hoy vamos solamente a enfocarnos en el versículo 1 de Apocalipsis 4. Nos va a llevar apenas quizá unos cuantos segundos en leerlo, pero en esta hora nosotros no vamos a leer la palabra de Dios, hermana Iris. ¿Vamos a qué? A escudriñar la palabra de Dios. Vamos a sacarle el jugo. Óigalo bien, como cuando usted está exprimiendo un limón, que usted lo exprime y le saca el jugo hasta la última gota. A ese solo versículo nada más, al versículo 1 de Apocalipsis 4. Leemos, después de esto miré, aquí está diciendo Juan, está dando testimonio Juan, que él fue el que recibió las visiones en el Apocalipsis. Y he aquí una puerta abierta, ¿a dónde, hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde estaba la puerta abierta? En el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Muy interesante. Ya terminamos de leer el versículo 1. Tal vez nos podemos cerrar las Biblias e irnos para la casa, ¿verdad, hermana Onis? Pero no, ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros vamos a estudiar en esta hora qué relevancia tiene para nosotros hoy, en el tiempo en que estamos viviendo, esa puerta que se abrió y esa puerta que se cerró. Muy importante. La palabra en griego, óigalo bien, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, para puerta es surá. Y surá quiere decir portal o entrada. El abrir o cerrar, o puerta, de acuerdo a la concordancia Strong's, la página 40. ¿Qué significado tiene la palabra puerta? Porque cuando nosotros leemos la expresión puerta, ¿qué se nos viene a la mente a nosotros? Aquí está una puerta, hermano. Mira, esto es una puerta. Abrimos, cerramos, ¿verdad? Pero cuando estamos leyendo el lenguaje bíblico, no está hablando de este tipo de puertas. De acuerdo al versículo 1 de Apocalipsis 4. Está hablando de una entrada o portal, como dice en la definición en griego. O el abrir, ¿o qué? O cerrar. ¿Qué fue lo que se abrió? Porque dice Juan, en el cielo vi una puerta abierta. ¿Qué fue lo que se abrió? ¿Quién entró y quién cerró? Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en esta hora y qué relevancia tiene para nosotros. Estamos hablando del cielo, estamos hablando de las cosas celestiales, ¿verdad? Cuando Dios le habló a Moisés que construyera o edificara este santuario, le dijo, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado, ¿dónde? En el cielo. O sea, hay un modelo, hay un original en el cielo. Y entonces Moisés edificó este santuario en la tierra conforme a ese modelo que Dios le había mostrado. Vamos al Antiguo Testamento brevemente, para aquellos que están buscando, están apuntando. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 36. Éxodo 36, y leeremos los versículos 35 al 37. Éxodo 36, versículos 35, 37. ¿Están conmigo? Dice así: hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Aquí está hablando de qué cosa. Está hablando de un velo. ¿De qué color era ese velo? ¿De cuántos colores? De azul, número 1, de púrpura, número 2, de carmesí o rojo, número 3, y lino torcido blanco. 4 colores tenía ese velo. Versículo 36, ¿qué dice? Y para él hizo ¿cuántas columnas?
¿Cuántas columnas sostenían ese velo? 4 columnas. ¿Por qué 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? Aquí están las 4 columnas en la imagen o en el dibujo que está al frente. ¿Por qué 4 columnas? Eso lo vamos a ver en los estudios posteriores. De madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. E hizo también el velo, ¿para qué? Para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Mire, hermano, aquí está la puerta del tabernáculo. Este es el tabernáculo. Y dice, hizo el velo para la puerta ¿de qué? Del tabernáculo. Entonces, cuando está hablando de puerta, ¿está hablando de qué? Está hablando de velos o cortinas. No era una puerta como la que nosotros vemos aquí, que tiene cerradura. Está hablando, cuando la Biblia habla de puerta, refiriéndose al santuario, está hablando de cortinas o de velos. Vamos a leer otro texto, allí mismo en Éxodo 26. Éxodo 26, versículo 30. Escuchen bien, dejamos que el lenguaje bíblico sea el que nos ayude a entender estas cosas. Éxodo 26, versículo 30, ¿están conmigo? Dice así: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ahí está. Dios le mostró un modelo original, hermana Onis, ¿a quién? A Moisés. Y dijo, así mismo vas a levantar este tabernáculo, Moisés. No pongas en él, en otras palabras, lo que no has visto. Sigue diciendo el versículo 31, también harás, ¿qué cosa? Un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Ahí está, ustedes lo pueden ver. Quizás no lo pueden presenciar desde lejos, pero si usted se acerca aquí a esta imagen, usted ve la imagen o la figura de los querubines que fueron hermosamente talladas en ese velo, de el que estaba en la entrada del tabernáculo y el que separaba el lugar santo del santísimo. ¿Por qué? Porque todo eso representa, ¿qué cosa? El trono de Dios, y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, versículo 32 de Éxodo 26. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capitales de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Están escuchando el lenguaje bíblico, verdad? ¿Qué hacía separación entre el lugar santo y el santísimo? ¿Un qué? Un velo, o sea, una cortina bien adornada con querubines, de 4 colores. Muy importante, hermosa cortina. Y versículo 34, ¿qué nos dice? Pondrás el propiciatorio, o sea, la silla de la misericordia, sobre el arca del testimonio. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En el lugar santísimo, o sea, el segundo departamento que ustedes ven aquí en la imagen. En el segundo departamento estaba el arca del pacto. Se le conocía el arca del pacto porque dentro de esa arca estaba el pacto que Dios había hecho con Israel, o sea, los 10 mandamientos, que le había dado en tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Bien, ¿y qué separaba ese lugar santo del santísimo? Un velo. Bien, vamos a ver si el velo, de acuerdo al lenguaje bíblico, era considerado una puerta. Vamos a Éxodo 35, allí mismo en Éxodo, pero el capítulo 35, y leeremos el versículo 15. Éxodo 35, 15. Dice Éxodo 35, 15, el altar del incienso y sus varas. Aquí está el altar del incienso, en el lugar santo y sus varas. ¿Por qué varas? Porque era cargado cuando el pueblo de Israel se tenía que movilizar en su travesía por el desierto. Bien, sigue diciendo, el aceite de la unción, el aceite era la que le daba la luz a la lámpara para que estuviera encendida constantemente. El incienso aromático que se quemaba en el altar del incienso. Dice, la cortina, ¿de qué cosa dice ahí?
de la puerta para la entrada del tabernáculo. Ahí está, hermanos, como la Biblia dice claramente que una cortina prácticamente era ¿qué cosa? La puerta de entrada al tabernáculo. Leamos otro texto más, Números, allí mismo, el capítulo 3, Números 3. Aquellos que están apuntando, apunten, por favor, y leemos los versículos 25 y 26. Números 3, 25 y 26. Números 3, 25 nos dice, a cargo de los hijos de Gersón, en el tabernáculo de reunión, o sea, el santuario, aquí está hablando del santuario, del tabernáculo de reunión, estará en el tabernáculo la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Se da cuenta? La Biblia cuando habla de cortina, refiriendo específicamente al tabernáculo, bien sea a la entrada del tabernáculo o a la cortina que separaba el lugar santo del santísimo, la describe como que fuera una ¿qué? Una puerta, hermanos. Las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio. Dice el versículo 26, la primera parte. Bien, ya nosotros hemos podido darnos cuenta que cuando la Biblia, específicamente hablando del santuario, está hablando de una puerta o está hablando de una cortina o de un velo, se refiere a una puerta. Bien, Juan ve una puerta que se abre en el cielo. Se abre y se cierra una puerta en el cielo. Vamos al libro de Mateo capítulo 25. Ustedes conocen la historia que está allí registrada. Mateo 25 habla de la parábola, comenzando en el versículo 1, no lo vamos a leer por supuesto toda la parábola porque yo sé que ustedes la han leído, la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, pero solamente vamos a leer un par de textos de esa parábola. Mateo 25 para que nosotros podamos entender lo que significa la puerta abierta y la puerta cerrada. Mateo 25 y leeremos el versículo 9. Mateo 25, 9, hablando de las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas. ¿Cuántas vírgenes eran en total, hermano? ¿Cuántas? 10. ¿Cuántas vírgenes eran prudentes? 5. ¿Y cuántas fatuas? 5. Bien. 25, 9 de Mateo dice, mas las prudentes, ¿quiénes? Las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Qué le estaban diciendo las prudentes a las fatuas? Que fueran a comprar ¿qué? Aceite, porque a las fatuas, a pesar de que tenían lámparas, se les había acabado el aceite. Y usted sabe que una lámpara sin aceite no puede dar luz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vinieron corriendo las fatuas a donde las 5 prudentes, recuerde, esta es una parábola de Cristo para ejemplificar o ilustrar algo muy importante, una lección para nosotros. Le dijeron, danos de ese aceite, queremos que nos des de vuestro aceite porque ustedes todavía tienen suficiente aceite. Y entonces, ¿qué le dijeron las prudentes? ¿Fueron irrespetuosas con ella? No, le dijeron, vayan ustedes a los que venden aceite y compren, porque si nosotros le damos el nuestro, se nos va a agotar. Y nos vamos a quedar también nosotros sin aceite, nosotras sin aceite. El aceite es símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen, dice Hechos de los Apóstoles 5:32. No, nosotros no le podemos dar el Espíritu Santo a otra persona. Es Dios que nos da esa porción de su Espíritu a aquellos que están viviendo fielmente a Él. Por eso las vírgenes prudentes le dijeron, no, nosotros no les podemos dar ese aceite, nuestro aceite. Tienen que ir y comprarlo. Vamos a seguir qué sigue diciendo. Pero mientras ellas iban a comprar, dice el versículo 10, ¿vino quién? ¿Quién es el esposo? Cristo Jesús. Y las que estaban preparadas entraron con Él a las bodas y se cerró ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué dice ahí? La puerta. ¿Cuál puerta se cerró? ¿Cuál puerta? La de la gracia, dicen por ahí, la misericordia. Vamos a ver qué puerta se cerró. Déjeme terminar. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, gritando,
ábrenos. Versículo 12, ¿qué dice? Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no, ¿qué cosa? No os conozco. ¿Quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Esa palabra puerta que aparece allí en el versículo 10, se cerró la puerta, es la misma palabra en griego de Apocalipsis 4.1, dosura. ¿Oyó? La misma palabra. Vamos a ver qué representa esa puerta que se cerró ahí. ¿Quieren que se los diga o no se los digo? Hubieron muchas respuestas. Unos dijeron la misericordia, la gracia, la salvación. Bien, vamos a ver qué nos dice el espíritu de profecía. Escuchen bien esta declaración, la pueden apuntar si quieren. El conflicto de los siglos, la página 480, en el capítulo 25, para aquellos que tienen el conflicto que no concuerdan en la misma página, el capítulo 25. Se llama Cristo nuestro abogado. Escuchen bien la declaración. La proclamación, aquí viene el esposo, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. ¿Qué sucedió en 1844? Los adventistas de aquel entonces, Guillermo Miller, al estudiar la profecía de Daniel 8:14, llegó a la conclusión de que Cristo iba a venir a esta tierra a purificar el santuario en el otoño del año 1844, donde terminaba exactamente la profecía de los 2300 tardes y mañanas que había comenzado con el edicto para edificar a Jerusalén por medio del rey Artajerjes en el año 457 a.C. Y Guillermo Miller llegó a la conclusión y dijo, verdaderamente este es el mayor evento que ha de tomar lugar en esta tierra. Y empezaron a predicar ese mensaje con poder de que Cristo iba a venir en esa fecha histórica. Y entonces los adventistas en ese entonces creyeron. Por eso dice aquí, miles y miles de personas estaban esperando el advenimiento inmediato del Señor. Pero ¿qué sucedió? Escuchen lo que dice la declaración. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días. ¿Dónde? En el cielo, a las bodas. Es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. Ahí está lo que acabamos de leer en Mateo 25. Se cerró una puerta. Vino el esposo hasta donde estaba ¿quién? El anciano de días. ¿Dónde estaba el anciano de días? En el lugar santísimo. Daniel vio esa visión en el capítulo 7, los versículos 9 y 10. Fue llevado hasta un hijo como de hombre, fue llevado hasta ante un anciano de día. Dice, se sentó y los libros fueron abiertos. Comenzó el juicio investigador. En 1844 se abre la cortina o la puerta de acceso al lugar santísimo y Cristo entra a las bodas. Y se cerró la puerta. Bien, escuchen lo que sigue diciendo esta declaración. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos van con Él a las bodas. Así que, hermanos, cuando nosotros entendemos la obra que se está haciendo ahora mismo en el lugar santísimo en favor nuestro, por fe, simbólicamente hablando, es que estamos entrando con Cristo a las bodas. Por eso las vírgenes prudentes, cuando vino el esposo, pero no a la tierra, sino hasta donde estaba el anciano de días, se abrió una puerta, entró el esposo hasta donde estaba el anciano a recibir ese reino, o sea, las bodas, y se cerró la puerta. Las vírgenes prudentes que estaban preparadas, entraron simbólicamente hablando, recuerden que esto es una parábola, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las vírgenes fatuas se quedaron afuera y cuando llegaron empezaron a tocar, Señor, ábrenos. ¿Y qué le dijo Jesús?
yo no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a Lucas, capítulo 13. Lucas, acompáñenme por favor en Lucas, capítulo 13. 13, 1, 3. 13. Lucas 13, versículo 24 al 28. Escuchen bien, todo lo que estamos leyendo ahora es el contexto de la palabra puerta en griego, dosura, de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Estos textos que vamos a leer a continuación tienen la misma palabra dosura, en griego puerta, que ya nosotros vimos que significa portal o entrada, el abrir o cerrar o puerta. Bien, Lucas 13, 24 nos dice, esforzados a entrar, ¿por qué puerta? ¿Por cuál puerta tenemos que entrar, hermanos? Por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. En 1844 el padre de familia, Cristo Jesús, se levantó del lugar santo, abrió la puerta que separaba el lugar santo del santísimo y entró al lugar santísimo y cerró la puerta. Muchos van a venir, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Versículo 27, ¿qué nos dice? Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Wow, tremendas palabras fuertes de Jesús. ¿Qué quiso decir con Jesús con esas palabras? En el versículo 26 les dice, Señor, nosotros hemos sido miembros de iglesia por muchos años. Señor, llevamos siendo miembros de iglesia por más de 30 años. Íbamos cada sábado a la iglesia, estudiábamos todas las lecciones de escuela sabática, hacíamos obra misionera. ¿Qué les va a decir el Señor? Yo no los conozco, yo no sé quiénes son ustedes. ¿Por qué? Escuchen bien ahora esta declaración, otra declaración más. Conflicto de los siglos, página 482 y 483 del mismo capítulo 25 del conflicto, para aquellos que tienen un conflicto que no concuerda en las mismas páginas. No, página 482 y 483. Noten lo que dice esta declaración, escuchen bien. Pero una luz más viva surgió del estudio de la cuestión del santuario. Vieron entonces que tenían razón al creer que el fin de los 2300 días en 1844 había marcado una crisis importante. Es importante que nosotros como adventistas conozcamos esta historia, porque hoy por hoy muchos adventistas están siendo o uniéndose tal vez a la membresía de la iglesia y desconocen todas estas cosas. No saben de dónde han venido, no conocen sus raíces, no saben quiénes fueron los pioneros, no saben quién fue Guillermo Miller. Cuando hablan de Elena G. White en la iglesia, preguntan, ¿y esa señora quién es? ¿A qué iglesia ella asiste? ¿De dónde es ella miembro? O sea, desconocen completamente la historia del pueblo adventista. Nosotros tenemos que conocer esa historia, porque eso es lo que nos identifica a nosotros como pueblo remanente en este tiempo del fin. ¿Me entiendes? Ese fue el legado que Dios le dio a esta iglesia. Y es por eso que muchos tambalean de su fe y terminan por apartarse de la fe que Dios le ha dado a este pueblo en el tiempo del fin y terminan uniéndose a otras denominaciones religiosas. ¿Cómo es posible esto? Después de que Dios le ha dado un mensaje tan maravilloso, tan completo a esta iglesia. Cuando nosotros trazamos la historia de este movimiento desde 1844 hasta hoy, nos damos cuenta de que este movimiento ha sido
divinamente dirigido por la mano de Jehová. No hay duda en cuanto a eso. Por eso que cuando nosotros comprendemos todas estas grandes verdades, hermanos, nos arraigamos más firmemente a ellas. Nuestros pies se ponen más firmes en la base que Dios le dio a esta iglesia. Dice, pero si bien era cierto que se había cerrado la puerta de esperanza y de gracia por la cual los hombres habían encontrado durante 1800 años acceso a Dios, otra puerta se les abría, y el perdón de los pecados era ofrecido a los hombres por la intercesión de Cristo. ¿En qué departamento? En el lugar santísimo. ¿Oyeron eso? ¿Cuál fue la puerta que vio Juan abrirse en el cielo? Esta puerta que ustedes ven aquí. Esta puerta que hacía separación entre el lugar santo y el santísimo. Una parte de su obra había terminado, tan solo para dar lugar a otra. Había aún una puerta abierta para entrar en el santuario celestial, donde Cristo oficiaba en favor del pecador. Gloria a Dios. O sea, hermanos, que ustedes, miren qué privilegio nos ha dado la muerte de Cristo Jesús por nosotros en la cruz de Calvario. Ustedes y este servidor que les habla, por la fe en Cristo Jesús, tenemos acceso al mismo trono de Dios. Eso es maravilloso. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? ¿Ustedes se han puesto a pensar alguna vez, si usted desea entrevistarse con el presidente de esta nación, ¿tendrá usted alguna vez la oportunidad de que eso ocurra? Nunca. Tal vez una vez en 1.000.000. Imposible. Pero nosotros podemos entrevistarnos personalmente con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Creador de los cielos y de la tierra, en esa cámara secreta, el lugar santísimo. Por eso las palabras que vamos a leer a continuación, Mateo, acompáñenme en Mateo, Mateo capítulo 6, tienen relevancia a la luz de esto que nosotros estamos diciendo hasta este momento. Ustedes saben que cuando nosotros leemos estos textos, creemos, ¿verdad?, lo que siempre se nos ha enseñado. La puerta de la habitación donde nosotros estamos. Y es cierto, hasta cierto punto estoy de acuerdo con eso. Pero la relevancia que este versículo enseña es el contexto de lo que nosotros estamos leyendo. Mateo capítulo 6, versículo 7. Dice, versículo 6 diríamos, Mateo 6, 6, ¿qué nos dice? Mas tú cuando ores, entra ¿dónde? En tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, esas palabras que usted está leyendo ahí son tan profundas que nosotros no nos damos cuenta de ellas, porque a veces las leemos en una forma tan rápida cuando estamos haciendo disque el año bíblico, que no nos damos cuenta de lo que estamos leyendo. Pero lo que está enseñando Cristo Jesús ahí es que cuando nosotros queramos orar, queramos una cita personal con el Padre, el Creador de los cielos y de la tierra, vayamos hasta donde su oficina, hasta su cámara secreta, y entremos y cerremos la puerta y estemos hablando personalmente con Él, cara a cara, nada más y nada menos que con el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Se pueden imaginar ustedes eso? Piensen por unos segundos, por favor. Dice, ora a tu Padre que está en secreto. Es una conversación en secreto entre tú y el Padre Celestial. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, y le vamos a leer un versículo muy importante. Apocalipsis 11, 19. Estos textos que nosotros estamos leyendo fueron prácticamente lo que los adventistas en 1844, después de que ocurrió el chasco, se dieron cuenta de la luz maravillosa que alumbraba desde el santuario celestial, el lugar santísimo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, ¿qué nos dice? Y el templo de Dios fue ¿qué? Abierto, ¿dónde? En el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.
¿Están viendo ustedes el contexto bíblico? ¿Están escuchando el lenguaje bíblico? Juan en el versículo 1 de Apocalipsis 4 dice que vio una puerta abierta. Y ahí el mismo escritor bíblico, el mismo autor Juan en el capítulo 11, del versículo 19, habla de un templo que se abrió en el cielo. ¿Y qué vio él cuando se abrió ese templo? Cuando se abrió esa puerta, ¿qué vio? ¿Qué vio? El arca del pacto. ¿Verdad? ¿Y dónde estaba el arca del pacto? En el lugar, en el santuario terrenal. ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? En el lugar santísimo. Interesante, muy importante que nosotros pensemos en eso. Aquí viene una pregunta para que meditemos en ella, por favor. Mediten esta pregunta que yo voy a hacer. ¿Por qué Jesús no conoció a las 5 vírgenes fatuas? ¿Y por qué el padre de familia no sabía de dónde eran los que estaban llamando a la puerta después de que se cerró? ¿Por qué fueron dejados en las tinieblas? ¿O por qué serían dejados en las tinieblas? ¿Por qué ustedes creen que Cristo no conoció a las vírgenes fatuas cuando vinieron a tocar la puerta? Vamos a decirlo a San Mateo 22, a ver qué nos dice. Mateo, acompáñenme por favor. Mateo 22. Y leeremos los versículos 10 hasta el 13. ¿Qué representan las bodas? A ver si ustedes son buenos estudiantes, si se acuerdan. La cita que leímos en el conflicto de los siglos. ¿Qué representaban las bodas? ¿Ah? Cuando Cristo entra, ¿a dónde? En el lugar santísimo. ¿Ok? Fue a las bodas, ¿verdad? A recibir ¿qué cosa? Un reino. Dice que debemos estar listos cuando Él regrese, ¿de dónde? De las bodas, porque cuando Él venga de las bodas es que viene a buscar a su iglesia. Bien, estamos entendiendo el mensaje, ¿verdad? No se me duerman. Estamos entendiendo el mensaje, bien. Mateo 22, 10, ¿qué nos dice? Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí es otra parábola que está hablando Cristo, no la vamos a leer también por falta de tiempo, la parábola de la fiesta de bodas. Vinieron por todas partes a invitar a los convidados a las bodas, ¿verdad? Y dice ahí que eran buenos y malos, y las bodas fueron llenas, se llenó el salón de convidados. ¿A quién no le gusta ir a una boda? Cuando son invitadas las personas a las bodas. ¡Ay, qué bueno! Me gusta ir a las bodas, dice mucho, porque hay mucha comida y el bizcocho después que reparten, ¿verdad? Bien, vamos a leer los siguientes textos. Versículo 11, óigalo bien lo que dice el 11. Y entró, ¿qué dice, hermanos? Entró. ¿A dónde entró? ¿A dónde? ¿Qué estamos hablando nosotros? Estamos hablando de entrar, de salir, de abrir y de cerrar. Entró, dice ahí, el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. O sea, había un hombre, vamos a ponerlo en términos para que nosotros podamos entenderlo. Entró el rey al lugar santísimo y en el lugar santísimo, Jorito, había uno que no estaba vestido de traje de bodas. ¿Y qué dice el versículo 12? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él, ¿qué? Enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, versículo 13, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¿Qué estamos viendo nosotros ahí? La experiencia del lugar santísimo. Todos aquellos que dicen ser el pueblo de Dios, que se llamen adventistas del séptimo día por muchos años, 20 o 30, 40, 50, 60 años, pero que no estemos en el lugar santísimo hoy, vamos a ser ¿qué? Echados fuera a las tinieblas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué muchos adventistas hoy están en tinieblas? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque muchos hoy todavía están ¿dónde? En el atrio, violando la reforma pro salud, comiendo carne de animales muertos. Porque en el atrio los sacerdotes, cuando hacían el sacrificio y quemaban el sacrificio, parte de ese sacrificio los sacerdotes se lo comían. ¿Pero dónde se lo comían? En el atrio. Y todavía la gran mayoría de adventistas hoy están en el atrio. Y digo adventistas porque los adventistas conocemos estas verdades mejor que muchos que no son adventistas. Todavía están en el atrio. Otros todavía siguen en el atrio porque se quedaron ¿dónde? En el Calvario. Este mueble que ustedes ven aquí, el altar de los sacrificios, representaba el Calvario, porque ahí se mataba el animal. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero la gran mayoría hoy se quedan en el atrio, en el Calvario, en el altar de los sacrificios, porque cada semana, cada sábado, lo único que se predican son mensajes de paz, de amor. Y Cristo te ama, y Cristo es muy lindo, y Cristo murió por ti. ¿Dónde están? En el atrio todavía. Y yo no digo que eso es malo predicarlo, pero nosotros no podemos quedarnos en el atrio. Otros van aún más lejos todavía. Se han regresado más atrás, como el pueblo de Israel, que le clamaban y le pedían a Moisés diciendo: queremos volver ¿a dónde? ¿A dónde querían ellos volver? A Egipto. Queremos volver a las ollas de Egipto, a la carne, a los puerros, al pescado, a las cebollas. Otros han ido más lejos todavía, han regresado al pesebre. Y todos los años en Navidad celebran un drama de Navidad en sus iglesias, conmemorando, dizque el nacimiento de Jesús, un 25 de diciembre. Hermanos, Cristo no está en un pesebre ya. Cristo no está en el atrio. Cristo ni siquiera está donde, en el lugar santo, ya lo leímos. ¿Dónde está Jesús? En el lugar santísimo del santuario celestial. Ahí donde debe estar puesta la vista del pueblo de Dios en esta tierra. Pero Satanás, que conoce bien estas verdades, mejor que muchos de nosotros tal vez, se ha inventado un sinnúmero de cosas para tener la mente del pueblo de Dios confundida. Escuchen esta declaración, está en Evangelismo, la página 165. Evangelismo, página 165. Dice: la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Oyeron eso? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento? La correcta interpretación. ¿De qué cosa? Del ministerio del santuario celestial. ¿Dónde está nuestro gran sumo sacerdote hoy? Dígame, por favor. En el lugar santísimo. Si nosotros comprendemos a cabalidad la obra que se está llevando ahora mismo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, ese es el fundamento de nuestra fe. Vamos a estar parados sobre un fundamento firme y sólido. Por eso hoy hay tanta apostasía dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos, la gran mayoría, desconocen estas grandes verdades. ¿Por qué? Porque estas verdades ya no se predican en la iglesia. Yo he oído personas que son ancianos, que llevan toda su vida en la iglesia y que me han dicho a mí, cuando yo comencé en esta iglesia hace 50 años atrás, y yo sé que muchos de ustedes han oído ese testimonio también, se predicaban todas estas verdades. Se hablaba del santuario, se hablaba de la ley de Dios, de la mensaje de los 3 ángeles, se hablaba del espíritu de profecía, se leía el espíritu de profecía desde el frente, detrás de nuestros púlpitos. Ahora no se hace eso. ¿Por qué será? Preguntan. Mire lo que dice esta declaración. Escuchen bien. Aquellos que por fe siguen a Jesús en la gran obra de expiación. ¿Dónde se está llevando la gran obra de expiación ahora mismo? Aquellos que por fe
siguen a Jesús en el lugar santísimo, en otras palabras, reciben los beneficios de su mediación en su favor. Pero aquellos que rechazan la luz que pone a la vista esta obra de administración, no les beneficia. Aquellos que están rechazando esta luz de la obra de mediación del lugar santísimo, cuando Cristo entra para terminar la obra de mediación en favor del ser humano y que están todavía en el atrio, no van a recibir beneficio de esa obra que Jesús está haciendo por ellos. Esa cita está en Espíritu de Profecía, el tomo 4, la página 269, o en el Conflicto de los Siglos, la página 483, el mismo capítulo 25. Ustedes tienen el libro Primeros Escritos, ¿verdad? Escuchen bien esta cita que voy a leer a continuación. Primeros Escritos, la página 55. Y yo estoy leyendo la edición 1907. Y ustedes preguntarán, ¿por qué la edición 1907? Porque la edición nuestra en castellano, lamentablemente, con mucho respeto lo digo, ha cambiado las palabras en muchos de estos párrafos, o otras palabras han sido mutiladas o han sido quitadas. Pero estoy leyendo conforme a la correcta traducción de esta edición 1907 en inglés. Dice: vi al Padre levantarse del trono, dice la mensajera del Señor, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo. Por eso Juan vio una puerta abierta en el cielo. La sierva del Señor ve al Padre levantarse del trono y en un carro de fuego, hermanos, entra al lugar santísimo, glorioso, y se sentó. Por eso dice en Daniel capítulo 7, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Comienza el juicio investigador. Entonces, óigalo bien, Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él. La sierva del Señor vio dos compañías en este capítulo que ustedes pueden leer en sus casas. Vio dos compañías. Una compañía tenía los ojos puestos en Jesús y la otra compañía no estaba viendo la obra que estaba haciendo Jesús. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después de que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. ¿Escucharon eso? Hay una multitud ahora mismo que ha quitado la vista del lugar santísimo. No hablen de esos temas en la iglesia, no los prediquen, hablemos solamente de lo que se hacía en el atrio. Esa multitud, dice aquí la mensajera del Señor, que fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía afuera a un pequeño camino. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su amorosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, mantened vuestras vestiduras sin mancha, y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. ¿Se dan cuenta? El mismo contexto. Una compañía entró con Jesús al lugar santísimo, recibió esa luz de ese mensaje de la administración de Cristo o de los beneficios de la mediación de Cristo a favor de ellos, y otra compañía que no quiso entrar al lugar santísimo, sino que se quedó en el atrio o en el lugar santo, fue dejada ¿de qué? En tinieblas. Oh, mis hermanos, en el tiempo del fin van a ocurrir cosas muy grandes, cosas que nosotros no creemos que van a ocurrir. La sierva del Señor dice que Dios tiene hijos, muchos de ellos en las iglesias protestantes y un gran número en las iglesias católicas, que están más listos a obedecer la luz y hacer lo mejor que ellos saben que gran cantidad de adventistas que guardan el sábado, pero no andan en la luz. Esa persona en el tiempo del fin van a conocer estas grandes verdades del santuario celestial. ¿Me están entendiendo? Cuando se predica este mensaje en una forma de un fuerte pregón, esas personas que están en esas iglesias que componen hoy a Babilonia, muchas de las iglesias católicas, van a conocer este mensaje poderoso y lo van a aceptar, lo van a recibir con gozo en sus corazones, lo van a vivir en sus vidas. Pero dice aquí esta cita que los que
profesaron ser adventistas, o la gran mayoría, o gran cantidad de adventistas que guardan el sábado, pero que no andan en la luz, van a ser dejados ¿qué? Fuera. Por eso va a llegar el tiempo que van a gritar, Señor, ábrenos. ¿Y qué les va a decir el Señor? No os conozco, no sé quién soy. Son palabras fuertes, ¿verdad? La puerta abierta significa una relación íntima con Cristo. Significa el libre acceso al Padre. ¿Cómo está nuestra relación con Jesús hoy? Contestémonos esa pregunta. ¿Qué tiempo estamos dedicando para estar en la cámara secreta conversando con nuestro Padre Celestial? A veces alguien nos llama por teléfono y pasamos hasta una hora y media hablando con esa persona. Alguien nos llama de Santo Domingo, de Puerto Rico, de Colombia, de El Salvador, y estamos a veces con una persona hablando hasta una hora y media, no nos damos ni cuenta. ¿Cuánto tiempo estamos pasando en entrevista secreta con el Padre Celestial? Vamos a Mateo, ya lo leímos, Mateo 6:6, que es la misma palabra en griego, dosura. El cerrar la puerta significa entrar en comunión directa con el Padre. Apocalipsis 3:20, ¿qué nos dice? Un mensaje que nosotros conocemos, el mensaje de la Odisea. Apocalipsis 3:20. Ahí está la misma palabra, dosura. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Jesús? Cristo ha entrado por esa puerta. Cristo está en el lugar santísimo y está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Cristo en esta hora nos está diciendo, abre la puerta, entra. Es gratis la entrada. Aquí estoy yo. ¿Quieres tener comunión conmigo? ¿Quieres tener una entrevista personal conmigo? No tienes que llamar a nadie. No tienes que pedir una entrevista. Puedes entrar libremente. Abre la puerta y entra. Yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Hermanos, ¿qué queremos hacer nosotros en esta hora? ¿Quieres entrar tú por esa puerta? ¿Quieres entrar tú a ese acceso al Padre Celestial? Dice ahí el versículo 20 que acabamos de leer. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una comunión directa con el Padre. ¿Se imaginan ustedes eso, hermanos? Esa es la experiencia del pueblo adventista que ha entrado al lugar santísimo. Esa es la compañía que vio la mensajera del Señor en los primeros escritos, que había entrado con él por ese camino. Tenemos que entrar por esa experiencia, tenemos que pasar por esa experiencia. Tenemos que tener una comunión directa con nuestro Dios cada día. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Qué nos dice? Entraré a él y cenaré con él, dice el versículo 20, Apocalipsis 3. Y él conmigo. Pero San Juan 14, versículo 23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria a Dios. Qué maravilloso es eso, hermanos. Esa palabra morada significa tabernáculo. Eso es lo que Dios quiso hacer con su pueblo, morar con ellos. ¿Se imagina usted la experiencia del cristiano, hermanos? ¿Qué quiere hacer Jesús? ¿Qué quiere hacer el Padre con cada uno de nosotros hoy? Dice, hermanos, que si nosotros guardamos su palabra, el Padre nos amará y vamos a venir a él y haremos morada con él. Qué glorioso es. ¿Se acuerda el monte de la transfiguración? Cuando Pedro vio a Jesús transfigurarse, y a Elías y a Moisés, ¿qué le pidió Pedro a Jesús? Hagamos 3 tabernáculos, quedémonos aquí en este monte. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, Hebreos 10, versículo 19 y 20. ...19 y 20... Mire qué texto más maravilloso vamos a leer a continuación. Hebreos 10, 19 y 20.
¿Qué nos dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? ¿Dónde, hermanos? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo. ¿Se da cuenta? Es el camino que vio la sierva del Señor. En primeros escritos, mantened vuestras vestiduras sin mancha, les dijo. Aguardad aquí. Voy a recibir del Padre un reino. Y nos condujo por un pequeño camino. Dice, por el camino nuevo y vivo, ¿verdad? El lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahí está. ¿Quieres entrar tú por esa puerta en esta hora? ¿Quieres entrar a una nueva experiencia en Cristo Jesús? Puedes entrar al mismo lugar santísimo ahora mismo si deseas. Muchos hoy están todavía en el atrio, no quieren entrar. ¿Por qué no quieren entrar? Porque no quieren dejar su vida de pecado. No quieren entregar su vida a Jesús de todo corazón. Entonces todavía están en el atrio. Pero ¿cómo están los que están fuera del lugar santísimo? ¿Cómo están? ¿En qué? En tinieblas. Y el Señor en el tiempo del fin les va a decir, no os conozco, yo no sé quiénes son ustedes. ¿Quieres entrar tú en el lugar santísimo en esta hora? Vamos a leer un texto final en esta hora. Y esta tarde vamos a terminar este estudio. Hebreos capítulo 4, allí mismo, versículos 15 y 16. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente o desconfiadamente. ¿Cómo dice ahí? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Se acuerdan la cita de primero escrito, página 55? Que vio la mensajera del Señor. Vio al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo. El apóstol Pablo ahí en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente a ese trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Qué deseas tú hacer en esta hora? ¿Queremos seguir viviendo la vida que hemos estado viviendo? ¿Una vida de negligencia? ¿Una vida de falta de fe? ¿Una vida de pecado tal vez? ¿Una vida de indiferencia por las cosas de Dios? Muchos hoy ya no desean ni estudiar la palabra del Señor. No desean abrir las Escrituras. ¿Qué está pasando en nosotros hoy? Esa es la pregunta que debemos responder en esta hora. ¿Qué tiempo nosotros estamos dedicando en la cámara secreta con nuestro Creador, nuestro Dios y nuestro Salvador Cristo Jesús? Que el Señor te bendiga en esta hora. Que el Señor nos ayude a prepararnos. Porque solo aquellos que van a recibir al esposo cuando venga de las bodas, son aquellos que han estado en el lugar santísimo, siguiendo a Jesús por fe, en la última obra de mediación en favor del ser humano. Esta tarde, después de almuerzo, con la ayuda del Señor, te invito para que te quedes y podamos ver o estudiar la segunda parte de este estudio. Vamos a terminar con una palabra de oración. Vamos a ir de rodillas, por favor. Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias porque Jesús murió por nosotros en la cruz de Calvario. Pero ya Cristo no está en el Calvario, Señor. Gracias, porque Jesús no está en el Calvario, ni está en la tumba de José de Arimatea. Cristo resucitó. Cristo subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, en el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por la obra de mediación
de Jesús en nuestro favor. Ayúdenos a empezar desde hoy una nueva experiencia en nuestra vida, a entrar a esa cámara secreta del lugar santísimo, el santuario celestial, que Cristo nos ha abierto esa puerta, ese libre acceso para nosotros poder entrar, pero la Odisea no quiere entrar. Por eso es que la Odisea, Cristo está fuera de esta iglesia, porque no ha querido entrar a esta experiencia. Las cosas de este mundo nos han robado, Señor, el tiempo que nosotros debemos dedicar a ti. Padre Celestial, permita que hayamos podido meditar en este estudio y que si es su voluntad esta tarde, Señor, para aquellos hermanos que se puedan quedar, usted nos pueda bendecir con la segunda parte de este estudio. Bendiga los alimentos que hemos de consumir a continuación. Permita que sean de gran beneficio para nuestra salud física y que usted pueda suplirle estos alimentos a aquellos que no lo tienen. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, permanezcamos sentados, por favor, mientras el diácono da la orden de salida. Gracias.